de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Hoy les pido disculpas porque ando un poquito mal de la garganta, espero que eso no afecte. Vamos a comenzar. Nos quedamos aquí en el capítulo 14 ya, Jesús delante de Herodes. Vamos a leer. El tetrarca Herodes tenía su palacio situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad, no lejos del de Pilatos. Una escolta de soldados romanos se había juntado a la de los judíos, y los enemigos de Jesús, furiosos por los paseos que les hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maltratarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre almohadas que formaban una especie de trono. Los príncipes de los sacerdotes entraron y se pusieron a los lados. Jesús se quedó en la puerta. Herodes estuvo muy satisfecho al ver que Pilatos le reconocía, en presencia de los sacerdotes judíos, el derecho de juzgar a un Galileo. También se alegraba viendo delante de su tribunal, en estado de abatimiento, a ese Jesús que nunca se había dignado presentársele. Había recibido tantas noticias acerca de él, de parte de los herodianos y de todos sus espías, que su curiosidad estaba excitada. Cuando Herodes vio a Jesús tan desfigurado, cubierto de golpes, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: «Llevadlo, limpiadlo. ¿Cómo podéis traer a mi presencia a un hombre tan lleno de heridas?» Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua y lo limpiaron, sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad. Parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: «Ya se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. Comenzáis las inmolaciones antes de tiempo». Esto mismo es lo que les decía Pilatos, que si ya habían empezado a sacrificar a sus corderos, a desollar a sus corderos. Dice: los príncipes de los sacerdotes reproducían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Herodes, con énfasis y largamente, repitió a Jesús todo lo que él sabía de él, le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondía una palabra, y estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Me fue explicado que Jesús no habló por estar Herodes excomulgado, a causa de su casamiento adúltero con Herodías y de la muerte de Juan Bautista. Ya vemos por qué Jesús no habla. Anás y Caifás se aprovecharon del enfado que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron otra vez sus acusaciones. Añadieron que había llamado a Herodes una zorra y que pretendía establecer una nueva religión. Herodes, irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar al que Pilatos había declarado inocente y creía conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador en presencia de los príncipes de los sacerdotes. Llenó a Jesús de desprecios y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio: «Tomad a ese insensato y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal». Condujeron al Salvador a un gran patio, donde lo llenaron de malos tratamientos y de escarnio. Uno de ellos trajo un gran saco blanco y con grandes risotadas se lo echaron sobre la cabeza a Jesús. Otro soldado trajo otro pedazo de tela colorada y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, lo empujaban, lo injuriaban, le escupían, le pegaban en la cara, porque no había querido responder a su rey.
Le hacían 1000 saludos irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de él como para hacerle danzar. Habiéndolo echado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza pegaba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron para renovar los insultos. Su cabeza estaba ensangrentada y lo vi caer 3 veces bajo los golpes. Pero vi también ángeles que le ungían la cabeza y me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. El tiempo urgía, los príncipes de los sacerdotes tenían que ir al templo, y cuando supieron que todo estaba dispuesto como lo habían mandado, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús. Pero éste, para conformarse con las ideas de Pilato, le mandó a Jesús cubierto con el vestido de escarnio. 15. De Herodes a Pilatos. Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilatos. Estaban avergonzados de tener que volver al sitio donde había sido ya declarado inocente. Por eso tomaron otro camino mucho más largo para presentarle en medio de su humillación a otra parte de la ciudad, y también con el fin de dar tiempo a sus agentes para que agitaran los grupos conforme a sus proyectos. Ese camino era más duro y más desigual, y todo el tiempo que duró no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le impedía andar, se cayó muchas veces en el lodo, lo levantaron a patadas y dándole palos en la cabeza. Recibió ultrajes infinitos tanto de parte de los que le conducían como del pueblo que se juntaba en el camino. Jesús pedía a Dios no morir, para poder cumplir su pasión y nuestra redención. Eran las 8:15 cuando llegaron al palacio de Pilatos. La Virgen Santísima, Magdalena y otras muchas santas mujeres, hasta 20, estaban en un sitio donde lo podían oír todo. Un criado de Herodes había venido ya a decir a Pilato que su amo estaba lleno de gratitud por su fineza, y que no habiendo hallado en el célebre Galileo más que un loco estúpido, le habían tratado como tal, y se lo volvía. Los alguaciles hicieron subir a Jesús la escalera con la brutalidad ordinaria, pero se enredó en su vestido y cayó sobre los escalones de mármol blanco, que se tiñeron con la sangre de su cabeza sagrada. El pueblo reía de su caída, y los soldados le pegaban para levantarlo. Pilatos avanzó sobre la azotea y le dijo a los acusadores de Jesús: «Me habéis traído a este hombre como un agitador del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros y no le he hallado culpable del crimen que le imputáis. Herodes tampoco le encuentra criminal. Por consiguiente le mandaré azotar y dejarle». Violentos murmullos se levantaron entre los fariseos. Era el tiempo en que el pueblo venía delante del gobernador romano para pedirle, según una antigua costumbre, la libertad de un preso. Los fariseos habían enviado sus agentes con el fin de excitar a la multitud a no pedir la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos esperaba que pedirían la libertad de Jesús, y tuvo la idea de dar a escoger entre él y un insigne criminal, llamado Barrabás, que horrorizaba a todo el mundo. Hubo un movimiento en el pueblo sobre la plaza. Un grupo se adelantó, encabezado por sus oradores, que gritaron a Pilatos: «Haced lo que habéis hecho siempre por la fiesta». Pilatos les dijo: «Es costumbre que liberte un criminal en la Pascua. ¿A quién queréis que liberte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos?». Jesús, al que le dicen el ungido del Señor. A esta pregunta de Pilatos hubo alguna duda en la multitud, y solo algunas voces gritaron:
Barrabás. Pilatos, habiendo sido llamado por un criado de su mujer, salió de la azotea un instante, y el criado le presentó la prenda que él le había dado, diciéndole: Claudia Procla os recuerda la promesa de esta mañana. Mientras tanto, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes estaban en una grande agitación, amenazaban y ordenaban. Pilatos había devuelto su prenda a su mujer para decirle que quería cumplir su promesa, y volvió a preguntar con voz alta: ¿Cuál de los dos queréis que liberte? Entonces se elevó un grito general en la plaza: No queremos a éste, sino a Barrabás. Pilatos dijo entonces: ¿Qué queréis que haga con Jesús, que se llama Cristo? Todos gritaron tumultuosamente: ¡Que sea crucificado! ¡Que sea crucificado! Pilatos preguntó por tercera vez: ¿Pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él crimen que merezca la muerte. Voy a mandarlo a azotar y dejarlo. Pero el grito: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!, se elevó por todas partes como una tempestad infernal. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se agitaban y gritaban como furiosos. Entonces el débil Pilatos dio libertad al malhechor Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación. Hay algo aquí bien curioso, que Barrabás significa el Hijo del Padre. Y sabemos que Jesús es el Hijo del Padre. Es decir, Barrabás, el Hijo del Padre, es liberado y a cambio se condena a Jesús, el Hijo del Padre. Por eso también decimos que Jesús toma nuestro lugar. Gracias a Jesús también nosotros somos hijos del Padre. Somos hijos en el Hijo. Bueno, seguimos. 16. Flagelación de Jesús. Pilatos, juez cobarde y sin resolución, había pronunciado muchas veces estas palabras llenas de bajeza: No hallo crimen en él, por eso voy a mandarle a azotar y a darle libertad. Los judíos continuaban gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Sin embargo, Pilatos quiso que su voluntad prevaleciera y mandó azotar a Jesús a la manera de los romanos. Al norte del palacio de Pilatos, a poca distancia del cuerpo de guardia, había una columna que servía para azotar. Los verdugos vinieron con látigos, varas y cuerdas, y las pusieron al pie de la columna. Eran 6 hombres morenos, malhechores de la frontera de Egipto, condenados por sus crímenes a trabajar en los canales y en los edificios públicos, y los más perversos de entre ellos hacían el oficio de verdugos en el pretorio. Estos hombres crueles habían ya atado a esa misma columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Dieron de puñetazos al Señor, le arrastraron con las cuerdas, a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia, y lo ataron brutalmente a la columna. Esta columna estaba sola y no servía de apoyo a ningún edificio. No era muy elevada, pues un hombre alto, extendiendo el brazo, hubiera podido alcanzar la parte superior. A media altura había anillas y ganchos. No se puede expresar con qué barbarie esos perros furiosos arrastraron a Jesús. Le arrancaron la capa de irrisión de Herodes y le echaron casi al suelo. Jesús abrazó a la columna. Los verdugos le ataron las manos, levantadas por alto a un anillo de hierro, y extendieron tanto sus brazos en alto, que sus pies atados fuertemente a lo bajo de la columna tocaban apenas al suelo. El Señor fue así extendido con violencia sobre la columna de los malhechores, y 2 de esos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Sus látigos o sus varas parecían de madera blanca flexible.
Puede ser también que fueran nervios de buey o correas de cuero duro y blanco. El Hijo de Dios temblaba y se retorcía como un gusano. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos, cual tempestad ruidosa, cubrían sus quejidos dolorosos y llenos de bendiciones, diciendo: «Hacedlo morir, crucificadlo». Pilatos estaba todavía hablando con el pueblo, y cada vez que quería decir algunas palabras en medio del tumulto popular, una trompeta tocaba para pedir silencio. Entonces se oía de nuevo el ruido de los azotes, los quejidos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos y el balido de los corderos pascuales. Ese balido presentaba un espectáculo tierno. Eran las voces que se unían a los gemidos de Jesús. El pueblo judío estaba a cierta distancia de la columna. Los soldados romanos ocupaban diferentes puntos, iban y venían, muchos profiriendo insultos, mientras que otros se sentían conmovidos y parecía que un rayo de Jesús les tocaba. Algunos alguaciles de los príncipes de los sacerdotes daban dinero a los verdugos y les trajeron un cántaro de una bebida espesa y colorada para que se embriagasen. Pasado un cuarto de hora, los verdugos que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros 2. La sangre del Salvador corría por el suelo. Por todas partes se oían las injurias y las burlas. Los segundos verdugos se echaron con una nueva rabia sobre Jesús. Tenían otra especie de varas. Eran de espino con nudos y puntas. Los golpes rasgaron todo el cuerpo de Jesús. Su sangre saltó a cierta distancia y ellos tenían los brazos manchados. Jesús gemía, oraba y se estremecía. Muchos extranjeros pasaron por la plaza montados sobre camellos y se llenaron de horror y de pena cuando el pueblo les explicó lo que pasaba. Eran viajeros que habían recibido el bautismo de Juan o que habían oído los sermones de Jesús sobre la montaña. El tumulto no cesaba alrededor de la casa de Pilatos. Otros nuevos verdugos pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a cada golpe. Ah, ¿quién podrá expresar ese terrible y doloroso espectáculo? La horrible flagelación había durado 3/4 de hora, cuando un extranjero de clase inferior, pariente del ciego Cesifón, curado por Jesús, se precipitó sobre la columna con una navaja que tenía la figura de una cuchilla, gritando en tono de indignación: «¡Parad! No peguéis a ese inocente hasta hacerle morir». Los verdugos, hartos, se pararon sorprendidos. Cortó rápidamente las cuerdas atadas detrás de la columna y se escondió en la multitud. Jesús cayó sin conocimiento al pie de la columna sobre el suelo, bañado en sangre. Los verdugos le dejaron y se fueron a beber, llamando antes a los criados que estaban en el cuerpo de guardia tejiendo la corona de espinas. Vi a la Virgen Santísima en un éxtasis continuo durante la flagelación de nuestro divino Redentor. Ella vio y sufrió con un amor y un dolor indecibles todo lo que sufría su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos y sus ojos estaban bañados en lágrimas. Las santas mujeres, temblando de dolor y de inquietud, rodeaban a la Virgen y lloraban como si hubiesen esperado su sentencia de muerte. María tenía un vestido largo azul y por encima una capa de lana blanca y un velo de un blanco casi amarillo. Magdalena, pálida y abatida de dolor, tenía los cabellos en desorden debajo de su velo. La cara de la Virgen estaba pálida y desencajada.
sus ojos colorados de las lágrimas. No puedo expresar su sencillez y dignidad. Desde ayer no he cesado de andar errante en medio de angustias por el valle de Josafat y las calles de Jerusalén, y, sin embargo, no hay ni desorden ni descompostura en su vestido. No hay un solo pliegue que no respire santidad. Todo en ella es digno, lleno de pureza y de inocencia. María mira majestuosamente a su alrededor, y los pliegues de su velo, cuando vuelve la cabeza, tienen una vista singular. Sus movimientos son sin violencia, y en medio del dolor más amargo, su aspecto es sereno. Su vestido está húmedo del rocío de la noche y de las abundantes lágrimas que ha derramado. Es bella, de una belleza indecible y sobrenatural. Esta belleza es pureza inefable, sencillez, majestad y santidad. Magdalena tiene un aspecto diferente. Es más alta y más fuerte, su persona y sus movimientos son más pronunciados. Pero las pasiones, el arrepentimiento, su dolor enérgico han destruido su belleza. Da miedo al verla tan desfigurada por la violencia de su desesperación. Sus largos cabellos cuelgan desatados debajo de su velo despedazado. Está toda trastornada, no piensa más que en su dolor, y parece casi una loca. Hay mucha gente de Magdalón y de sus alrededores que la han visto llevar una vida escandalosa. Como ha vivido mucho tiempo escondida, hoy la señalan con el dedo y la llenan de injurias, y aun los hombres del populacho de Magdalón le tiran lodo, pero ella no advierte nada, tan grande y fuerte es su dolor. Cuando Jesús, después de la flagelación, cayó al pie de la columna, vi a Claudia Procla, mujer de Pilatos, enviar a la Madre de Dios grandes piezas de tela. No sé si creía que Jesús sería libertado y que su madre necesitaría esa tela para curar sus llagas, o si esa pagana compasiva sabía a qué uso la Virgen Santísima destinaría su regalo. María, viendo a su hijo despedazado, conducido por los soldados, extendió las manos hacia él y siguió con los ojos las huellas ensangrentadas de sus pies. Habiéndose apartado el pueblo, María y Magdalena se acercaron al sitio en donde Jesús había sido azotado. Escondidas por las otras santas mujeres, se bajaron al suelo cerca de la columna y limpiaron por todas partes la sangre sagrada de Jesús con el lienzo que Claudia Procla había mandado. Eran las 9 de la mañana cuando acabó la flagelación. Esto se pone muy complicado, hasta de leer, no solo por la garganta, sino porque se siente muy feo. Y de hecho todavía no termina. Vamos a seguir. 17. La coronación de espinas. La coronación de espinas se hizo en el patio interior del cuerpo de guardia. El pueblo estaba alrededor del edificio, pero pronto fue rodeado de 1000 soldados romanos, puestos en buen orden, cuyas risas y burlas excitaban el ardor de los verdugos de Jesús, como los aplausos del público excitan a los cómicos. En medio del patio había el trozo de una columna, pusieron sobre él un banquillo muy bajo. Habiendo arrastrado a Jesús brutalmente a este asiento, le pusieron la corona de espinas alrededor de la cabeza y le atacaron fuertemente por detrás. Estaba hecha de 3 varas de espino bien trenzadas y la mayor parte de las puntas eran torcidas a propósito para adentro. Habiéndosela atado, le pusieron una caña en la mano. Todo esto lo hicieron con una gravedad irrisoria, como si realmente lo coronasen rey. Le quitaron la caña de las manos y le pegaron con tanta violencia
en la corona de espinas, que los ojos del Salvador se inundaron de sangre. Sus verdugos, arrodillándose delante de él, le hicieron burla, le escupieron a la cara y le abofetearon gritándole: «¡Salve, Rey de los judíos!». No podía repetir todos los ultrajes que imaginaban estos hombres. El Salvador sufría una sed horrible. Su lengua estaba retirada. La sangre sagrada que corría de la cabeza refrescaba su boca ardiente y entreabierta. Jesús fue así maltratado por espacio de media hora, en medio de la risa, de los gritos y de los aplausos de los soldados, formados alrededor del pretorio. Esta que acabamos de leer es una de las etapas más dolorosas de la pasión de Cristo. Primero con Herodes, que se burla de él y lo manda a golpear. El mismo camino hacia Herodes y luego el regreso lo siguen maltratando, insultando, humillando. Luego Pilatos, que es un tipo cobarde que les tiene miedo, que no quiere condenar a Jesús, que él va a repetir muchas veces que no encuentra delito en aquel hombre. Y sin embargo, terminarán condenándolo de todos modos, aunque Jesús no tenga ningún delito. Pero sobre todo esta parte de los azotes que le destrozaron la piel, la espalda, incluso la misma cabeza. Y por si fuera poco, las espinas en su cabeza. También es muy significativo lo que va haciendo la Virgen Santísima, como ella de alguna manera lo va viviendo también en espíritu. Y esta actitud de limpiar la sangre con esas telas, que yo lo veía en la película y decía, ¿y de dónde sacaron esto? ¿No? Ahora estoy entendiendo de dónde sale esto, la Virgen Santísima limpiando la sangre de su hijo derramada en el piso, con ese dolor tan grande. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque se me está acabando la voz. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal para recibir todas las actualizaciones de esta serie y de próximas series que vamos a ir sacando, si Dios nos lo permite. También para que les lleguen las actualizaciones de los nuevos videos. Bueno, nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente. Adiós.